En la cena de mi ascenso, mi hermana tomó la mano de mi esposo y dijo, estoy embarazada. Esperaban que me derrumbara y les entregara la mitad de mi fortuna. En cambio, saqué un sobre que habían olvidado que existía. Sus rostros se pusieron blancos como fantasmas. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, preparen una taza de té caliente y pónganse cómodos. Me encantaría saber a qué hora del día están viendo este vídeo. Por favor, comenten M4 para la mañana, A4 para la tarde o E4 para la noche. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. De hecho, Val, también tenemos una noticia que compartir. La voz de mi hermana cortó el jazz ambiental del restaurante como un cuchillo de sierra. Me detuve a media frase. Mi tenedor, cargado con un trozo de costosa lubina, se quedó suspendido a medio camino de mi boca. Miré al otro lado de la mesa, esperando ver una sonrisa, quizás un anuncio sobre un nuevo trabajo o un nuevo apartamento. En cambio, vi una mano. Mi hermana, Stacy, extendió el brazo sobre el mantel blanco. Sus dedos, con una manicura de un rojo brillante y agresivo, se aferraron a la mano del hombre sentado a su lado. Mi esposo, Derek. El aire en el Velvet Oak de repente se sintió muy escaso. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de los otros comensales, el suave golpeteo de la lluvia de Seattle contra el cristal de la ventana, todo simplemente se desvaneció en un agudo zumbido en mis oídos. Observé, paralizada, cómo Derek no se apartaba. No se rió para quitarle importancia. No me miró. Simplemente se quedó mirando la cesta del pan como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Su rostro una máscara de terror sudoroso y culpable. Stacy le apretó la mano, un gesto de propiedad que hizo que se me revolviera el estómago. Me miró directamente a los ojos, con la barbilla levantada de esa manera desafiante que había usado desde que éramos adolescentes. Estoy embarazada, dijo. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas y tóxicas. Y es de Derek. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. ¿Conocen esa sensación cuando te saltas un escalón en las escaleras y el estómago se te cae a los pies? Multipliquen eso por 1.000.000. Ese fue el momento en que mi vida, tal como la conocía, dejó de existir. Antes de contarles lo que sucedió después, antes de hablarles de los gritos, el silencio y el sobresecreto que finalmente borraría esas miradas de suficiencia de sus rostros, necesito retroceder. Necesito que entiendan cómo llegamos hasta aquí. Muchas gracias por acompañarme hoy. Realmente aprecio que se tomen el tiempo de escuchar mi historia. No es una historia fácil de contar, pero creo que es importante. Antes de continuar, díganme en los comentarios desde donde están escuchando. Me encanta ver lo lejos que viajan estas historias. Ahora, volvamos a esa misma tarde. Era un jueves de noviembre, y Seattle estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, llover. Pero por una vez, el cielo gris no me molestaba. Conducía mi Tesla por la primera 5, los limpiaparabrisas trabajando a un ritmo rítmico e hipnótico, y yo prácticamente vibraba de energía. Acababa de salir de una reunión de 3 horas con la junta directiva de la firma de logística donde he pasado los últimos 7 años de mi vida. Finalmente lo habían hecho. Me habían ofrecido el puesto de directora de operaciones. Tenía 32 años y iba a dirigir las operaciones de una de las mayores empresas de la cadena de suministro en el noroeste del Pacífico. El nuevo paquete salarial era increíble, casi el doble de lo que ganaba, más opciones sobre acciones que me asegurarían de por vida. Mientras recorría las calles mojadas hacia el centro, todo lo que podía pensar era en compartir esto con Derek. Llevábamos 5 años casados. 5 años en los que yo trabajaba hasta tarde, 5 años en los que yo llevaba la carga financiera mientras él descifraba su carrera en ventas. Había pasado de vender seguros a vender paneles solares y finalmente a vender coches de lujo, aunque sus comisiones siempre eran inconsistentes. Esto lo cambia todo, me susurré, agarrando el volante. Lo tenía todo planeado. Esta noche en el Velvet Oak, nuestro asador de lujo favorito, iba a comprar la botella de Cabernet más cara del menú. Iba a decirle a Derek que por fin podíamos permitirnos esa casa en el lago Washington por la que había estado babeando, la que tenía el muelle para botes y las ventanas de suelo a techo. Quería ver su rostro iluminarse.
Quería sentir que éramos un equipo, ganando juntos. Llegué al restaurante 20 minutos antes. Así soy yo. Soy Valerie. Soy la organizadora, la planificadora, la que llega temprano para asegurarse de que todo esté perfecto. Revisé mi reflejo en el espejo retrovisor. Llevaba mi color de poder, un vestido verde esmeralda profundo que Derek siempre decía que hacía resaltar mis ojos. Parecía exitosa. Parecía feliz. Entré en el restaurante, el calor de la calefacción envolviéndome como una manta. El maitre, un amable señor mayor llamado Henry que me conocía por mi nombre, sonrió cálidamente. «¿Mesa para 3, señora Sterling?», preguntó. «Sí, por favor, Henry. La cabina de la esquina, si es posible. Estamos de celebración esta noche». «Por supuesto. Felicidades por la ocasión, sea cual sea». Me senté en esa lujosa cabina de cuero, bebiendo agua con gas, viendo la lluvia rayar el cristal. Sentí una profunda sensación de gratitud. Pensé en mi hermana, Stacy. La había invitado porque quería que mi familia fuera parte de esto. Stacy siempre había tenido dificultades. Era el espíritu libre, la artista que nunca llegó a hacer arte, la que siempre necesitaba un poco de ayuda con el alquiler. Pensé que quizás con este aumento, podría ayudarla a montar un estudio adecuado. Quizás finalmente podría arreglar su vida también. Dios, qué ingenua era. Estaba sentada allí planeando cómo darles el mundo mientras ellos conducían hacia mí, planeando cómo destruir el mío. Miré mi reloj. Llevaban 10 minutos de retraso. Típico de Derek. Probablemente estaba atascado en el tráfico, o había perdido las llaves de nuevo. Envié un mensaje rápido: «Estoy aquí». Empecé sin ustedes, emoticono cara guiñando. 5 minutos después, los vi entrar por las pesadas puertas de madera. E inmediatamente, los vellos de la nuca se me erizaron. ¿Conocen ese instinto? Esa campana de alarma primitiva que suena en lo profundo de tus entrañas antes de que tu cerebro siquiera procese lo que está mal. Sonaba fuerte y claro. No era solo que estuvieran juntos. Stacy vivía de camino, así que tenía sentido que compartieran coche. Era la forma en que entraron. Stacy estaba radiante. Y no me refiero a ese tipo de brillo de acabo de hacerme un buen tratamiento facial. Parecía frenética, maniática, casi vibrando con una extraña energía de alto voltaje. Llevaba un vestido ajustado de color rosa brillante que estaba completamente fuera de su personaje. Stacy solía vivir en suéteres holgados y leggings, quejándose constantemente de su imagen corporal. Pero esta noche, se pavoneaba por el comedor como si fuera la dueña del lugar, con el abrigo sobre el brazo, la cabeza en alto, escudriñando la sala hasta que sus ojos se fijaron en mí. Luego estaba Derek. Si Stacy parecía que acababa de ganar la lotería, Derek parecía que caminaba hacia la silla eléctrica. Estaba pálido. Incluso desde el otro lado de la sala, bajo la tenue y romántica iluminación del restaurante, podía ver el brillo del sudor en su frente. Estaba jugueteando con su corbata, aflojándola, luego apretándola, luego aflojándola de nuevo. Caminaba un paso detrás de Stacy, con los hombros encorvados, sus ojos moviéndose por la sala como si buscara una salida de emergencia. «Hola, chicos, lo lograron», me levanté, poniendo mi mejor sonrisa, tratando de sacudirme la repentina sensación de frío en mi pecho. «Val», chilló Stacy, lo suficientemente alto como para que una pareja en una mesa cercana se girara a mirar. Se abalanzó y me abrazó. Fue un abrazo apretado y sofocante. Olía a su perfume de vainilla de siempre, pero debajo, había algo más, el olor a lluvia y la colonia de Derek. Me aparté, tratando de leer su rostro. Sus pupilas estaban dilatadas. Sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa depredadora. «Hola, cariño», dije, volviéndome hacia Derek. Me incliné para besarlo en la mejilla. Se estremeció. Fue sutil, una pequeña sacudida de su cabeza, pero lo sentí. Apenas rozó sus labios contra mi mejilla, su piel fría y húmeda. «Hola, Val», murmuró, negándose a mirarme a los ojos. Se deslizó en la cabina, sentándose tan lejos de mí como el asiento de cuero lo permitía. «¿Está todo bien?», pregunté, sentándome de nuevo.
El tráfico ahí fuera parecía una pesadilla. ¿Se quedaron atascados en el puente? Oh, no estuvo tan mal, canturreó Stacy, sentándose al lado de Derek. No enfrente de él. Al lado de él. De hecho, paramos a tomar un café en el camino. Necesitábamos hablar. ¿Hablar? Miré entre ellos. ¿Sobre qué? Derek tomó el menú, hundiendo su cara en él. Solo cosas de familia, Val. No te preocupes. Pidamos. Me muero de hambre. Pero su voz se quebró. No sonaba hambriento. Sonaba como si estuviera a punto de vomitar. El camarero apareció, salvándonos del incómodo silencio. Buenas noches. ¿Puedo empezar con una botella de vino? Sí, dije inmediatamente. Tomaremos el Caymus, por favor. La selección especial. En realidad, interrumpió Stacy, su voz aguda, nada de vino para mí. Solo agua con limón. Y Derek tampoco debería beber. ¿Él conduce? Fruncí el ceño. Podemos volver a casa en Uber, Stace. Es una celebración. No, insistió Stacy, mirando de reojo a Derek. Nada de alcohol. Es mejor así. Bajé lentamente la carta de vinos. Las campanas de alarma en mi cabeza eran ahora una sirena ensordecedora. Stacy, que nunca rechazaba una copa de vino caro y gratis, estaba pidiendo agua. Derek, que amaba el whisky escocés para relajarse después del trabajo, miraba el mantel como si contuviera los secretos del universo. De acuerdo, dije lentamente. Solo agua con gas para la mesa, entonces. El camarero asintió y se retiró, sintiendo la tensión. Respiré hondo. No dejes que esto arruine la noche, me dije. Quizás tuvieron una discusión. Quizás Derek perdió una venta en el concesionario y le da vergüenza decírmelo. Decidí seguir adelante. Tenía una gran noticia, y quizás mi buena noticia levantaría el ánimo. Bueno, comencé, juntando mis manos sobre la mesa. Sé que todos parecen un poco estresados, pero tengo algo que decirles que creo que nos animará a todos. Derek finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban muy abiertos, temerosos. Parecía un ciervo deslumbrado por los faros. Val, espera, empezó, su voz apenas un susurro. No, déjame ir primero, dije, sonriendo, aunque ahora se sentía forzado. Hoy tuve mi reunión con la Junta. Hice una pausa para darle un efecto dramático. Stacy me observaba con esa extraña e intensa sonrisa, tamborileando sus uñas sobre la mesa. Tac, tac, tac. Era exasperante. Me ofrecieron el puesto de directora de operaciones, dije, dejando que el orgullo se filtrara en mi voz. Es oficial. Y el aumento de sueldo, chicos, es enorme. Es más de lo que jamás imaginé. Miré a Derek, esperando que el alivio inundara su rostro, esperando la sonrisa. Eso significa que podemos hacerlo, Derek, continué, inclinándome hacia adelante. Podemos hacer la oferta por la casa del lago Washington, la del muelle. Podemos mudarnos el mes que viene. Derek dejó escapar un sonido que era mitad ahogo, mitad gemido. Cerró los ojos. Eso es genial, Val, susurró. Realmente genial. Genial. Stacy soltó una risa corta y aguda. Sonó como un cristal rompiéndose. Por supuesto que es genial. Siempre ganas, ¿verdad, Valerie? El gran trabajo, el gran dinero, la gran casa. Su tono no era de celebración. Estaba lleno de veneno. Stacy, pregunté, confundida. ¿Qué pasa? No me respondió. En cambio, giró su cuerpo hacia Derek. Extendió su mano, esa mano con las agresivas uñas rojas, y cubrió la mano de él que descansaba sobre la mesa. Él no se apartó. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Qué está pasando?, exigí, mi voz temblando. Stacy me miró de nuevo. La máscara de la hermana cariñosa se cayó por completo. En su lugar había algo frío, duro y triunfante. De hecho, Val, dijo, apretando la mano de mi esposo,
también tenemos una noticia que compartir. El tiempo hace cosas raras durante un trauma. Los científicos dicen que tu cerebro entra en hiperfoco, registrando cada detalle en alta definición mientras simultáneamente ralentiza la percepción. Puedo decirte exactamente cómo era el botón de la camisa de Derek, estaba ligeramente astillado. Puedo decirte que la mesa a mi izquierda estaba pidiendo el chuletón. Puedo decirte que la lluvia afuera se había convertido en un aguacero, martilleando contra el cristal. Tenemos una noticia, repitió Stacy. Mis ojos estaban pegados a sus manos unidas. Se veía tan antinatural. La mano de mi esposo, la mano que había sostenido durante nuestros votos matrimoniales, la mano que sostuve cuando su madre falleció, la mano que sostuve justo esta mañana antes de irme a trabajar, ahora estaba entrelazada con los dedos de mi hermana. Estoy embarazada, dijo Stacy. Las palabras cayeron como golpes físicos. 1, 2. Parpadeé. Mi cerebro intentó rechazar la información. ¿Embarazada? ¿Stacy está embarazada? ¿Quién es el padre? ¿Por qué está sosteniendo la mano de Derek? Y continuó, su voz ganando fuerza, casi presumiendo ahora. Es de Derek. El aire abandonó mis pulmones. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, fuerte. Abrí la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Miré a Derek, rogándole, suplicándole en silencio que se riera, que apartara la mano, que dijera, Val, está loca. Está bromeando. Esto es una broma de mal gusto. Pero Derek no se rió. Derek, logré ahogar. Mi voz sonaba pequeña, como la de una niña. Finalmente me miró. Sus ojos estaban enrojecidos y húmedos. Lo siento, Val, susurró. Simplemente. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió, repetí. El volumen de mi voz estaba aumentando. Dejaste embarazada a mi hermana, y simplemente sucedió. ¿Como un accidente de coche? ¿Como la lluvia? Nos enamoramos, Valerie, interrumpió Stacy. Sonaba molesta, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. No planeamos esto, pero en estos últimos meses, mientras estabas tan ocupada con tus grandes reuniones y tus viajes de negocios, Derek y yo nos encontramos. ¿Se encontraron? Me levanté. Mi silla raspó ruidosamente contra el suelo, cayendo con un estruendo. Todo el restaurante se quedó en silencio. Henry, el maitre, dio un paso hacia nosotros pero se detuvo, sintiendo la volatilidad de la situación. ¿Se estaban acostando juntos? Miré de uno al otro. ¿En mi casa? ¿Mientras yo estaba en el trabajo? No en la casa, dijo Derek rápidamente, como si ese pequeño detalle de alguna manera lo absolviera del pecado. En el apartamento de Stacy. Mayormente. Mayormente, repetí. Sentí que la bilis subía por mi garganta. Agarré el borde de la mesa para estabilizarme. La habitación giraba. Siéntate, Val. Estás montando una escena, siseó Stacy, mirando a los otros comensales. Esperaban que actuaras así. Reina del drama. Simplemente siéntate y discutamos esto como adultos. Adultos, me reí. Fue un sonido histérico y entrecortado. ¿Te estás acostando con tu cuñado y quieres hablar de ser adultos? Somos una familia, dijo Stacy, y su voz adoptó un tono suplicante y manipulador que reconocí de nuestra infancia. Y viene un bebé. Tu sobrina o sobrino. Tenemos que averiguar cómo va a funcionar esto. ¿Cómo va a funcionar esto? La miré fijamente. No hay un nosotros, Stacy. No hay un averiguar esto. Bueno, de hecho, si lo hay, dijo, reclinándose y apoyando una mano en su estómago. No podía tener más de unas pocas semanas, pero se frotaba el vientre como si estuviera embarazada de 9 meses. Derek y yo queremos estar juntos. Vamos a ser una familia. Y considerando tu nuevo ascenso. Hizo una pausa, intercambiando una mirada con Derek. Y entonces cayó la otra ficha. No se trataba solo de amor. No se trataba solo del bebé. Considerando que ahora gano más dinero, dije lentamente, ¿las piezas encajando? ¿Creen que
¿Que voy a apoyar esto? ¿Que voy a pagar por su feliz pequeña familia? Derek se aclaró la garganta. Parecía un poco más seguro ahora que Stacy había tomado la iniciativa. Val, mira. Sabemos que el momento es malo, pero necesitamos un lugar para vivir. El apartamento de Stacy es demasiado pequeño para un bebé. Y la casa en el lago Washington. Bueno, realmente no necesitas un lugar tan grande para ti sola, ¿verdad? Lo miré fijamente. El hombre al que había apoyado durante 5 años. El hombre cuyos préstamos estudiantiles había pagado. El hombre cuyos pagos del coche cubría cada mes porque sus comisiones eran escasas. No solo me estaba rompiendo el corazón, estaba tratando de robarme la cartera mientras lo hacía. ¿Quieren la casa?, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Creemos que sería justo, dijo Stacy. Como un acuerdo. Tú te quedas con tu carrera, te quedas con tus acciones, nosotros nos quedamos con la casa. Y quizás alguna pensión conyugal para Derek, ya que me ayudará con el bebé y no podrá trabajar tanto. La audacia pura y sin adulterar me golpeó tan fuerte que casi me vuelvo a sentar. Lo habían planeado. Lo habían discutido. Probablemente habían buscado los valores de las propiedades y calculado los porcentajes de la pensión alimenticia mientras estaban acostados juntos en la cama. Miré a Derek. Miré a Stacy, y algo dentro de mí se rompió. La tristeza se evaporó, reemplazada por una furia fría e incandescente. Pero sabía que si me quedaba allí un segundo más, cogería el cuchillo de carne y haría algo que me llevaría a la cárcel. Me voy, dije. Val, espera, gritó Derek. Tenemos que arreglar esto. No me sigan, dije. Agarré mi bolso. No miré hacia atrás. Pasé directamente junto a Henry, que parecía horrorizado. Y empujé las pesadas puertas hacia la fría y húmeda noche de Seattle. La lluvia me golpeó la cara como agua helada, devolviéndome a la realidad de golpe. Busqué mis llaves a tientas, mis manos temblaban tanto que se me cayeron en un charco. Maldita sea, grité, un sonido crudo y gutural que fue tragado por el rugido del tráfico. Me agaché para recogerlas, el barro empapando el dobladillo de mi vestido verde esmeralda, el vestido con el que me había sentido tan poderosa hacía solo una hora. Ahora me sentía como una tonta, una payasa con un disfraz de diseñador. Detrás de mí, la puerta del restaurante se abrió. Me tensé, lista para luchar. Valerie, deja de ser tan dramática. Era Stacy. Por supuesto, era Stacy. Derek era demasiado cobarde para perseguirme. Se quedó bajo el toldo, seca y con aire de suficiencia, abrazándose a sí misma. No puedes simplemente huir. Necesitamos hablar de la logística. Me enderecé, agarrando mis llaves embarradas. ¿Logística? ¿Acabas de hacer estallar mi vida y quieres hablar de logística? Oh, deja de hacerte la víctima, se burló. Siempre has sido fría, Val. Estás casada con tu trabajo. Derek se sentía solo. Necesitaba a alguien que realmente lo apreciara, alguien que no lo tratara como a un empleado. Pagué sus deudas, grité, sin importarme quién me oyera. Le compré la ropa. Lo animé cada día. Le compraste cosas, corrigió Stacy, agitando la mano con desdén. Eso es todo lo que sabes hacer. Lanzar dinero a los problemas. Pero no lo viste a él. Yo lo vi. Viste su cartera, escupí. Y viste mi estilo de vida. Eso es lo que viste. Los ojos de Stacy se entrecerraron. Solo estás celosa. Siempre has estado celosa de mí porque mamá y papá me querían más. Y ahora les estoy dando lo único que tú nunca pudiste, un nieto. Eso dolió. Fue un golpe bajo, dirigido con precisión quirúrgica. Stacy sabía que lo habíamos estado intentando. O más bien, yo lo había estado intentando, y Derek había estado poniendo excusas durante 2 años. Vete al infierno, Stacy, dije, mi voz temblando. Vamos a luchar por lo que es justo, gritó mientras abría la puerta de mi coche. Derek tiene derecho a la mitad. Washington es un estado de bienes gananciales, Val. La mitad de todo. Las acciones, los ahorros, la casa nueva. No hagas esto feo,
o te quitaremos todo lo que tienes. Cerré de un portazo la puerta del coche, cortando su voz. Eché el seguro. Me senté allí en el silencio del Tesla, la lluvia tamborileando un ritmo frenético en el techo. Mi respiración era irregular. Estado de bienes gananciales. Tenía razón. Las leyes de Washington eran estrictas. Sin un acuerdo prenupcial, los activos adquiridos durante el matrimonio se dividían 50/50. Mi mente corría, mis ahorros, mis cuentas de jubilación, las opciones sobre acciones que acababan de concederme. Arranqué el coche y salí a toda velocidad del aparcamiento, dejando a mi hermana allí de pie con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Mientras conducía, el shock comenzó a transformarse en otra cosa. Los recuerdos comenzaron a inundarme, no de los últimos meses, sino de los últimos años. Las señales de alerta que había ignorado. Tengo que trabajar hasta tarde esta noche, Val, recuento de inventario. Eso era una mentira. El coche de Stacy se ha vuelto a estropear. Tengo que ir a arrancarlo. Eso era una mentira. Eres demasiado controladora, Val. Me haces sentir pequeño. Eso era manipulación. Me habían estado tomando por tonta. ¿Y la peor parte? No era solo Derek. Era Stacy, mi hermana pequeña. La niña que había protegido en el patio de recreo. La niña cuyos proyectos de ciencias había hecho por ella. La niña cuyo alquiler había pagado 6 veces en los últimos 2 años porque el mercado de los autónomos es duro. No solo me había robado a mi marido. Había estado explorando mi vida. Cada vez que venía a cenar, cada vez que preguntaba por mi estructura de bonificaciones, cada vez que admiraba mis joyas, estaba haciendo inventario. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. Un mensaje de Derek: Val, por favor, vuelve. No podemos dejar las cosas así. Stacy está muy disgustada. Estás estresando al bebé. Solté una risa áspera y amarga. Estresando al bebé. Ya estaba usando el embarazo como escudo. No respondí. Simplemente conduje. Al principio no sabía a dónde iba, solo que necesitaba poner distancia entre el Velvet Oak y yo. Pero el coche parecía saber el camino a casa. ¿Casa? El apartamento del centro. El lugar que estaba lleno de nuestras fotos de boda. El lugar donde su cepillo de dientes estaba junto al mío. Me incorporé a la autopista, las luces de la ciudad se difuminaban a través de mis lágrimas. Sentí una oleada de náuseas. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Era una directora de operaciones. Mi trabajo era ver los problemas antes de que ocurrieran, analizar el riesgo, gestionar los activos. Y sin embargo, el mayor riesgo para mi vida había estado durmiendo en mi cama y comiendo en mi mesa. Estúpida, susurré al coche vacío. Estúpida, estúpida, estúpida. Pero mientras el horizonte de Seattle se alzaba ante mí, otro pensamiento se coló. Un recuerdo de hace 5 años, una tarde lluviosa muy parecida a esta. La oficina de un abogado. Un documento del que Derek se había reído. Espera. Mi agarre en el volante se tensó. ¿Todavía lo tenía? Intenté recordar dónde lo puse. ¿La caja fuerte? ¿El trastero? ¿Lo había tirado durante la limpieza de primavera del año pasado? La voz de Stacy resonó en mi cabeza. Washington es un estado de bienes gananciales. Quizás, susurré, una pequeña chispa de esperanza encendiéndose en la oscuridad de mi desesperación. Quizás no. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro. Swiss, Swiss, Swiss. Como un metrónomo contando los momentos de mi pasado. Conduciendo a casa esa noche, mi mente se desvió hacia un día específico cuando tenía 12 años. Fue el día en que aprendí mi lugar en la jerarquía familiar. Estábamos en el patio trasero. Stacy tenía 7 años. Era una niña delicada, nacida prematura, con grandes ojos azules que podían invocar lágrimas a voluntad. Yo era la robusta, la responsable. Valeria la valiente, solía bromear mi padre, pero no había calidez en ello. Solo significaba que se esperaba que yo me encargara de las cosas. Estaba empujando a Stacy en el columpio. Más alto, Val,
más alto, gritaba, riendo. Agárrate fuerte, Stace, le advertí. No demasiado alto. Más alto, exigió. Siempre estaba exigiendo. Incluso entonces, tenía una necesidad insaciable de más. Más altura, más dulces, más atención. La empujé una vez más. Se soltó. Hasta el día de hoy, no sé si se resbaló o si se soltó a propósito para ver qué pasaba. Voló por el aire y aterrizó con fuerza en la hierba. Chasquido. Su brazo. El grito que soltó traspasó el vecindario. Mi madre salió corriendo de la casa. No me revisó a mí. No preguntó qué había pasado. Levantó a Stacy en brazos, y luego se volvió hacia mí. La mirada en su rostro era puro odio. ¿Qué hiciste, siseó? Sabes que es frágil. ¿Por qué siempre intentas hacerle daño? No lo hice, lloré. Ella me pidió que la empujara. ¿Eres la hermana mayor?, gritó mamá. Es tu trabajo protegerla. Eres egoísta, Valerie. Despreocupada y egoísta. Esa narrativa se quedó. Durante 20 años, fui la egoísta. Porque era capaz, porque sacaba sobresalientes sin necesitar un tutor. Porque conseguí una beca para la universidad para que pudieran ahorrar su dinero para la escuela de arte de Stacy, que abandonó después de un semestre. Recuerdo el día que compré mi primer coche, un Honda usado. Trabajé en 2 empleos en la universidad para pagarlo. Cuando lo traje a casa, esperando que mis padres estuvieran orgullosos, mi padre simplemente pateó los neumáticos y dijo, debe ser agradable tener ese tipo de ingresos disponibles. Tu hermana está luchando para pagar su abono de autobús. La culpa. La convirtieron en un arma. Instalaron un botón en mi cerebro que decía, dale a Stacy, y lo presionaban cada vez que yo lograba algo. Cuando conseguí mi primer gran ascenso, pagué la deuda de la tarjeta de crédito de Stacy, $5,000. Cuando recibí mi bonificación, pagué el crucero de mamá y papá. Cuando me casé con Derek, Stacy lloró en la boda porque todavía estaba soltera, así que le dejé traer a un acompañante y pagué su vuelo, hotel y comidas. Había pasado toda mi vida tratando de comprar su amor, tratando de demostrar que no era la hermana egoísta que rompió el brazo de Stacy. ¿Y qué conseguí? Me llevó hasta aquí. Conduciendo sola bajo la lluvia mientras mi hermana y mi esposo planeaban cómo repartirse mis activos como un pavo de Navidad. Stacy no amaba a Derek. Lo sabía en el fondo de mi ser. Stacy amaba lo que Derek representaba, a mí. Quería mi vida. Quería mi casa. Quería ser la que se sentara en la cabina de la esquina del Velvet Oak. Llevarse a Derek no era por pasión. Era por robo. Era la forma definitiva de demostrar que finalmente ella era la ganadora. Entré en el garaje de estacionamiento de mi edificio de apartamentos. La puerta automática se abrió con un estruendo, un sonido metálico pesado que se sintió como una puerta de prisión cerrándose detrás de mí. Aparqué el Tesla en mi plaza. Junto a ella había un espacio vacío, la plaza de Derek. Había una pequeña mancha de aceite en el hormigón de su viejo BMW, el coche que pagué para reparar hace 3 meses. Me quedé mirando esa mancha de aceite. No soy egoísta, dije en voz alta. El sonido de mi propia voz me sobresaltó. Soy generosa. Soy leal. Y he terminado. Salí del coche. Mis piernas se sentían pesadas, pero mi mente comenzaba a aclararse. El shock estaba retrocediendo, reemplazado por una claridad fría y calculadora. Era la misma mentalidad que usaba cuando tenía que despedir a un proveedor de bajo rendimiento o reestructurar un departamento en quiebra en el trabajo, analizar la situación, evaluar los daños, mitigar el riesgo. Caminé hacia el ascensor. Presioné el botón del piso del ático. Mientras los números subían, un nuevo miedo me atenazó. ¿Y si el documento no estaba allí? ¿Y si Derek lo había encontrado? ¿Y si, en uno de sus arranques de limpieza, que eran raros pero ocurrían, lo había tirado? Recordé el día que lo firmamos, hace 5 años. Derek tenía resaca. Había estado de fiesta con sus amigos en su despedida de soltero la noche anterior. Apareció en la oficina del abogado oliendo a cerveza rancia y mentas.
Realmente tenemos que hacer esto, Val, se había quejado, frotándose las sienes. Es tan poco romántico. Es como si estuvieras planeando nuestro fracaso. Es solo un procedimiento estándar, Derek, le había dicho suavemente. Mi abogado insistió. Por el apartamento. Lo que sea, había suspirado, agarrando el bolígrafo. No me importa tu dinero, nena. Solo te quiero a ti. Lo firmó. No leyó ni una sola página. Simplemente lo firmó para poder irse a casa a dormir la siesta. Por favor, recé mientras las puertas del ascensor se abrían. Por favor, déjame haberlo guardado. Abrí la puerta principal. El apartamento estaba oscuro y silencioso. El olor de la colonia de Derek todavía persistía en el pasillo. No encendí las luces. Fui directamente al armario del dormitorio principal. El apartamento estaba en silencio, pero era un silencio ruidoso. Gritaba su presencia. Sus zapatillas de correr estaban tiradas junto a la puerta, embarradas, por supuesto. Nunca las limpiaba. Su sudadera favorita de los Seahawks estaba sobre el respaldo del sofá. Una taza de café a medio beber estaba en la isla de la cocina, formando un anillo de mancha marrón en la costosa encimera de cuarzo que yo había pagado. Normalmente, yo recogería estas cosas. Limpiaría la encimera, colgaría la sudadera, alinearía los zapatos. Era la criada, la banquera, la animadora. Esta noche, miré esa taza de café y sentí una oleada de repulsión tan fuerte que casi vomito. Pasé de largo. Fui al dormitorio. La cama estaba deshecha. Derek había dormido hasta tarde esta mañana mientras yo ya estaba en la oficina preparándome para mi reunión de la junta. Las almohadas todavía tenían las hendiduras de su cabeza. Quité las sábanas. No pude evitarlo. Arranqué el edredón, quité las fundas de las almohadas y lo tiré todo en una pila en la esquina. No podía dormir en sábanas que olieran a él. Ya no. Mi teléfono volvió a vibrar. 3:12 de la madrugada. Era Derek. Val, estoy en casa de Stacy. Tenemos que hablar del apartamento mañana. Como vas a tener ese enorme aumento, es justo que te mudes. Stacy necesita el espacio para el cuarto del bebé. Podemos idear un plan de pago para comprar tu parte con el tiempo, quizás en 20 años. ¿Seamos adultos con esto? Me quedé mirando la pantalla, la luz azul iluminando mi rostro en la habitación oscura. Quería que me mudara. Quería el apartamento. Quería un plan de pago a 20 años, lo que significaba que quería que yo financiara su vida con mi hermana en mi casa mientras él me devolvía centavos sobre el dólar con dinero que no tenía. Delirante, susurré. Eres absolutamente delirante. Pero el mensaje confirmaba una cosa. Venían a por los activos. No iban a irse y empezar una nueva vida. Querían parasitar al anfitrión una última vez. Dejé caer el teléfono sobre el colchón y me arrodillé en el suelo del armario. Aparté la pesada alfombra de lana. Debajo había una tabla suelta del suelo. No era una caja fuerte de alta tecnología en la pared detrás de un cuadro. Era una caja fuerte de suelo de la vieja escuela que había instalado cuando compré el lugar antes incluso de conocer a Derek. Él sabía de la caja fuerte, pero nunca supo la combinación. Era demasiado perezoso para recordar números. Ese es tu alijo secreto, nena, solía bromear. Guarda tus diamantes ahí dentro. Mis manos temblaban mientras giraba el dial. Derecha al 18, mi cumpleaños. Izquierda al 04, el día que me gradué de la universidad. Derecha al 22, el día que compré este apartamento. Clic, el sonido fue la cosa más hermosa que jamás había oído. Levanté la pesada tapa de acero. Dentro estaban mi pasaporte, algo de efectivo de emergencia, el collar de perlas de mi abuela y un grueso sobre de Manila. Contuve la respiración mientras lo alcanzaba. El papel se sentía frío y liso. Era pesado. Abrí el broche y saqué el contenido. Acuerdo prenupcial entre Valeria Sterling y Derek Miller. Hojeé las páginas. Mis ojos escanearon la jerga legal, buscando las cláusulas que esperaba que estuvieran allí. Habían pasado 5 años. Los recuerdos se desvanecen.
¿Había sido blanda? ¿Le había dejado lagunas? Página 3. Separación de activos. Todos los activos adquiridos antes del matrimonio y todos los activos adquiridos durante el matrimonio, resultantes del empleo o inversión exclusivos de la esposa, seguirán siendo propiedad exclusiva de la esposa. Página 7. El apartamento. La propiedad ubicada en 1200 Pike Street se designa como propiedad separada de la esposa. Y luego el golpe de gracia, la cláusula que había olvidado por completo. Página 12. La cláusula de infidelidad, en caso de disolución del matrimonio debido a infidelidad probada. La parte infractora renuncia a cualquier y toda reclamación de pensión conyugal y acepta desalojar inmediatamente la residencia conyugal. Me senté sobre mis talones, apretando el documento contra mi pecho. Empecé a reír. Fue una risa silenciosa y temblorosa que finalmente se convirtió en lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Derek no solo había firmado un acuerdo prenupcial estándar. Había firmado una sentencia de muerte para su codicia. Había sido tan arrogante, tan seguro de que nunca lo dejaría, o tan borracho que no le importó, que había renunciado a todo. Tenía el arma. Todo lo que tenía que hacer era apretar el gatillo. Pero todavía no. Si les mostraba esto ahora, entrarían en pánico. Contratarían abogados. Intentarían afirmar que fue coaccionado o que estaba intoxicado, lo cual era cierto, pero su abogado lo había aprobado, certificando su competencia. No, necesitaba atraparlos. Necesitaba que admitieran todo. Necesitaba que exigieran todo registrado antes de soltar la bomba. Volví a poner el documento en el sobre. Volví a poner el sobre en la caja fuerte. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el lluvioso horizonte de Seattle. La aguja espacial brillaba en la distancia. «Quieren ser adultos», susurré a la ciudad. «De acuerdo, juguemos». No dormí. Pasé el resto de la noche limpiando. Froté los inodoros. Reorganicé la despensa. Limpié los espejos con Windex hasta que fueron invisibles. Era una energía maniática quemando la adrenalina. A las 7 de la mañana, el sol intentaba asomarse a través de las nubes grises. Hice una cafetera de café negro fuerte. A las 7:05 de la mañana, sonó mi teléfono. «Mamá». Me quedé mirando la pantalla. Stacy obviamente los había llamado. Los monos voladores estaban siendo desplegados. Respiré hondo y contesté. «Hola, madre». «¿Valerie?» Su voz era tensa, aguda. Stacy me llamó. Estaba llorando histéricamente. En serio, tomé un sorbo de café. ¿Te dijo por qué? Dijo que te fuiste de la cena furiosa. Dijo que amenazaste con dejarlos en la miseria. Valerie, ¿cómo pudiste? Como pude, agarré el teléfono. Mamá, se está acostando con mi esposo. Está embarazada de su hijo. Lo sé, dijo mamá. Su tono se suavizó hasta esa voz despectiva de «los chicos serán chicos» que usaba. Es desafortunado. Es un lío. Pero cariño, estas cosas pasan. La pasión sucede. Tienes que entender, Stacy ha estado muy sola últimamente, y Derek. Bueno, ya sabes, Derek necesita mucha atención. ¿Me estás culpando a mí?, pregunté, incrédula. ¿Realmente me estás culpando por qué mi hermana se acueste con mi esposo? No estoy culpando a nadie, suspiró. Solo digo que siempre has estado tan centrada en tu carrera. Quizás si estuvieras más en casa. Dije. Simplemente para. Escúchame, Valerie, su voz se endureció. Lo hecho está. Hay un bebé inocente involucrado. Mi nieto. Tu sangre. Así que, tienes que dar un paso al frente. Tú eres la exitosa. Tienes millones, Valerie. Stacy no tiene nada. Derek no tiene nada. Tienes que hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Déjales el apartamento, dijo mamá. Así de simple. Como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Puedes comprarte otro. Puedes comprar 10 apartamentos.
Déjales el apartamento para que el bebé tenga un hogar estable. Y no luches con ellos por el dinero. No lo necesitas. No seas codiciosa, Valerie. No seas como tu tía Carol. La tía Carol era la paria de la familia porque se negó a prestar dinero para los negocios fallidos de mi padre, en los años 90. ¿Quieres que le dé mi casa a las personas que me traicionaron? Son familia, gritó mamá. La familia es lo primero, siempre. Si los demandas, si los echas a la calle, nos estás condenando a todos. ¿Me oyes? No tendré una hija desalmada. Cerré los ojos. Durante 32 años, había temido esa frase. No tendré una hija desalmada. Me había desvivido tratando de evitarla. Pero hoy, las palabras no dolieron. Simplemente aclararon las cosas. De acuerdo, mamá, dije con calma. ¿De acuerdo? Sonaba sorprendida. ¿Entonces, lo harás? ¿Les darás el apartamento? Lo pensaré, mentí. Necesito unos días para procesarlo. Bien, suspiró aliviada. Buena chica. Sabía que entrarías en razón. Te criamos mejor que para guardar rencor. Le diré a Stasi que te llame más tarde para organizar el intercambio de llaves. No le digas que me llame, dije. La llamaré cuando esté lista. Colgué. Luego hice algo que debería haber hecho hace 10 años. Abrí mi aplicación bancaria. Fui a la transferencia permanente etiquetada como asignación para mamá y papá, $1.500 al mes. Cancelar transferencia. Confirmar. Luego fui a la transferencia etiquetada como ayuda para el alquiler de Stasi. Cancelar transferencia. Confirmar. Mis manos ya no temblaban. La familia es lo primero, repetí sus palabras. Tienes razón, mamá. Y a partir de ahora, yo soy mi propia familia. Tenía una llamada más que hacer. La más importante. Me desplacé por mis contactos hasta que encontré el nombre, Mónica Vance, Derecho de Familia. Mónica no era solo una abogada. Era un tiburón en un traje de Prada. Habíamos ido juntas a la universidad. Me había advertido sobre Derek hace 5 años. Lo había llamado un Golden Retriever con un problema de tarjeta de crédito. Marqué. Val, contestó Mónica al primer timbre. Son las 7:30 de la mañana. Nunca llamas tan temprano a menos que alguien haya muerto o estés en la cárcel. Ninguna de las dos, dije. Pero necesito que despejes tu agenda. ¿Por qué? Porque Derek dejó embarazada a Stasi, y necesito invocar la opción nuclear. Hubo una pausa al otro lado. Luego el sonido de una silla arrastrándose hacia atrás. Tendré el café listo, dijo Mónica. Trae el acuerdo prenupcial. Trae las declaraciones de impuestos. ¿Y Val? Sí. Voy a hacerlo llorar. Bien, dije, porque yo ya he terminado de llorar. La oficina de Mónica estaba en el piso 40 de una torre de cristal en el centro, con vistas al lluvioso Puget Sound. Olía a cuero caro e intimidación. Me senté frente a ella, con el sobre de Manila sobre el escritorio entre nosotras. Mónica estaba leyendo el acuerdo prenupcial, con las gafas en la punta de la nariz. Estaba en silencio, pasando páginas, su rostro ilegible. Estaba nerviosa. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si había una laguna? Finalmente, levantó la vista. Una lenta y aterradora sonrisa se extendió por su rostro. Val, dijo suavemente. ¿Quién te redactó esto? ¿Fue el viejo Jenkins? Sí, asentí. Antes de que se jubilara. Recuérdame que envíe flores a su residencia de ancianos. Mónica golpeó el documento. Esto no es un acuerdo prenupcial, Val. Es una fortaleza. Es a prueba de todo. Renunció a todo. Pensión conyugal, participación en la casa, reparto de la jubilación. Incluso renunció al derecho a impugnar la validez del acuerdo a menos que pueda probar fraude, lo cual no puede. Solté un aliento que había estado conteniendo durante 12 horas. Entonces, legalmente no obtienen nada. Cero, dijo Mónica.
Pero tenemos un problema. ¿Qué? La percepción y el factor de molestia. Mónica se reclinó. Washington es un estado de divorcio sin culpa. A los tribunales no les importa mucho el asunto del romance en lo que respecta al divorcio en sí, por lo general. Pero esto, golpeó la cláusula de infidelidad, es específico. Sin embargo, si él lucha contra esto, si afirma que estaba borracho o coaccionado, puede alargar esto durante 2 años. Puede congelar tus activos mientras litigamos. Puede hacerte la vida un infierno. Puede vivir en ese apartamento hasta que un juez le ordene que se vaya. No puedo vivir con él durante 2 años, Mónica. Lo sé. Por eso necesitamos que llegue a un acuerdo. Necesitamos que acepte irse voluntariamente. No lo hará, dije. Cree que tiene derecho a la mitad. Stasi lo ha convencido. Entonces tenemos que asustarlo, dijo Mónica. Necesitamos una palanca. ¿Trajiste los registros bancarios? Asentí y le entregué la unidad USB que había descargado esa mañana. Cuenta corriente conjunta, tarjetas de crédito. Mónica la conectó a su ordenador. Sus dedos volaron sobre el teclado. Veamos en qué ha estado gastando el dinero Romeo. Pasamos la siguiente hora actuando como contables forenses. Fue brutal. Aquí, señaló Mónica en la pantalla. 14 de junio, $800 en Nordstrom. ¿Te compraste un bolso? No, dije. Stasi tiene un bolso nuevo de Gucci, anotó Mónica. Lo vi en su Instagram. 2 de julio. $400 en el Hotel Ewater. Me estremecí. Ese fin de semana estaba en Chicago en una conferencia. Así que la llevó a un hotel, dijo Mónica, con voz plana. ¿Con clase? 15 de agosto, retirada de efectivo de $2.000. Le pregunté sobre eso, recordé. Dijo que lo necesitaba para un pago inicial de un coche para un cliente que le iba a devolver el dinero, un préstamo puente. ¿Volvió el dinero alguna vez? No. Mónica me miró con lástima. Ha estado vaciando la cuenta conjunta, Val. Ha estado financiando su romance con tu sueldo. Me sentí mal. Una cosa era engañar. Otra era hacerme pagar la habitación del hotel. De acuerdo, dijo Mónica, girando su silla. Este es el plan. Aún no presentamos la demanda de divorcio. ¿Qué? Si la presentamos, se le notifica. Consigue un abogado. Se atrinchera. Perdemos el elemento sorpresa. Necesitamos emboscarlo. ¿Cómo? Le dices que estás lista para hablar, planeó Mónica. Le dices que quieres llegar a un acuerdo amistoso. Organizas una reunión. Actúas derrotada. Le haces creer que ha ganado. Consigues que él y Stasi estén en una habitación pensando que están a punto de firmar los papeles para conseguir el apartamento. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Mónica deslizó el acuerdo prenupcial de nuevo en el sobre. Sueltas la bomba. Les muestras esto. Les muestras el fraude con la tarjeta de crédito, porque gastar fondos conjuntos en un romance puede argumentarse como disipación de los bienes conyugales. Amenazas con demandar a Stasi por enajenación de afecto. Es una posibilidad remota en este estado, pero la asustará. Los aterrorizas tanto que firman una escritura de renuncia del apartamento allí mismo, solo para no ir a la cárcel. Miré el sobre. Volvió a sentirse pesado, pero esta vez se sentía como un arma. Una reunión, dije. De vuelta en el Velvet Oak. Justicia poética. Mónica sonrió. Me encanta. De todos modos, quieren reunirse, dije. Quieren que traiga la escritura. Perfecto. Mónica se levantó. Ve a casa. Empaca sus cosas, pero no lo eches todavía. Interpreta tu papel. ¿Puedes actuar, Val? Pensé en los últimos 5 años. Actuando como si no me importara pagar las facturas. Actuando como si creyera sus excusas. Actuando como si todo fuera perfecto. He estado actuando durante 5 años, Mónica, dije, levantándome y alisando mi falda.
Estoy lista para mi actuación de Oscar. Salí de su oficina sintiéndome diferente. La lluvia había parado. El sol se abría paso entre las nubes sobre Seattle. Tenía un plan. Tenía un arma secreta. Y tenía una reserva que hacer. Conduje a casa desde la oficina de Mónica con una extraña sensación de calma. La lluvia había cesado, pero el cielo sobre Seattle seguía de un color púrpura amoratado, amenazando con otro aguacero. Coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. Mientras sorteaba el tráfico en la primera 5, mi mente se desvió hacia el sobre que yacía en el asiento del copiloto, el acuerdo prenupcial, la fortaleza a prueba de todo, como la llamó Mónica. Durante años, Derek había tejido una narrativa sobre ese día. Siempre que surgía el tema de los documentos legales, generalmente cuando veíamos una película o escuchábamos sobre el divorcio de una celebridad, se reía y decía, tío, estaba tan borracho cuando firmé el nuestro. Probablemente firmé la donación de mi riñón y ni me di cuenta. Lo convertía en una broma, una anécdota encantadora sobre cuánto me amaba, como confiaba en mí tan implícitamente que ni siquiera leyó la letra pequeña. Pero mientras conducía, me permití acceder al recuerdo real, no a su versión. La mía. Fue hace 5 años. Estábamos en la sala de conferencias de mi antiguo abogado, el señor Jenkins. No era temprano por la mañana después de una borrachera. Eran las 2 de la tarde de un martes. Derek no estaba borracho. Estaba impaciente. Lo recuerdo vívidamente ahora. Miraba su reloj cada 30 segundos. Tenía una hora de salida en el campo de golf a las 3:30 con unos tipos del concesionario, y le molestaba que este papeleo estuviera interfiriendo con su tiempo de ocio. Señor Miller, había dicho el señor Jenkins, empujando el documento sobre la mesa de caoba. He dispuesto que un asesor legal independiente para usted, el señor Henderson, esté aquí para revisar esto con usted. Es vital que entienda las renuncias relativas a la pensión conyugal y la separación de bienes. El señor Henderson, un abogado joven y serio por el que yo había pagado para asegurar la imparcialidad, intentó hacer su trabajo. Derek, dijo, golpeando el documento. Necesitas mirar el artículo 4. Si te divorcias, no obtienes nada de la casa, nada de su jubilación, y estás renunciando a la pensión alimenticia para siempre. Dada la disparidad de ingresos, te aconsejo encarecidamente que no firmes esto tal como está. Derek ni siquiera miró al señor Henderson. Me miró a mí, poniendo los ojos en blanco. Nena, dijo, con esa sonrisa encantadora en su rostro. Estos tipos son unos aguafiestas, ¿verdad? Nos vamos a casar. Vamos a estar juntos para siempre. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. No me importa el rollo legal. Es por mi protección, Derek, había dicho suavemente. ¿Y la tuya? Lo sé, suspiró, agarrando el bolígrafo. Lo firmo porque te amo, Val. Y porque confío en ti. Y porque si no me voy en 10 minutos, me voy a perder los últimos 9 hoyos. Garabateó su firma. Derek Miller. Un garabato descuidado y apresurado. No estaba borracho. Era arrogante. Estaba tan convencido de su propio encanto, tan seguro de que me tenía comiendo de su mano, que no podía concebir un mundo en el que yo realmente usara este documento en su contra. Pensaba que él era el premio. Pensaba que yo era la afortunada por haberlo conseguido a él, el guapo y carismático vendedor, y que pasaría el resto de mi vida pagando por el privilegio. Renunció a su futuro porque no me respetaba lo suficiente como para leer el contrato. Me veía como una cuenta bancaria que nunca se cerraría. Entré en mi plaza de aparcamiento en el apartamento. La mancha de aceite de su coche seguía allí. No estabas borracho, Derek, susurré al garaje vacío. Solo eras perezoso. Y esa pereza estaba a punto de costarle todo. Subí en el ascensor, agarrando el sobre. Sentí una nueva emoción surgir. Ya no era solo ira. Era asco. Me di cuenta de que había pasado 5 años poniendo excusas para un hombre que no se molestaba en leer un documento que definía su vida financiera. Había confundido su incompetencia con romanticismo. Entré en el apartamento. Estaba en silencio.
Las cajas de caridad que había empezado a empacar estaban apiladas en el pasillo. Fui a mi ordenador. Tenía una tarea más que hacer antes de que se pusiera el sol. Mónica me había dicho que investigara, que encontrara una palanca. Sabíamos del dinero que gastó en Stasi, pero Mónica, con su intuición de tiburón, sospechaba que había más. Los hombres como Derek, había dicho, rara vez son leales a una sola amante. Necesitan validación como necesitan oxígeno. Me senté en mi escritorio, haciendo crujir mis nudillos. Tenía su viejo iPad. Se había comprado uno nuevo el mes pasado, con mi tarjeta de crédito, por supuesto, pero no había borrado el viejo. Simplemente lo tiró en un cajón. ¿Pereza? Era su rasgo definitorio. ¿Lo enchufé? Adiviné la contraseña al primer intento, 12-3-4. Abrí la carpeta etiquetada como Finanzas, sin esperar nada. Pero dentro, enterrado en lo profundo, había un icono de una aplicación que reconocí. No una aplicación bancaria. Tinder. Y al lado, Bumble. Mi corazón no se rompió esta vez. Se endureció. Se convirtió en diamante. Hice clic para abrir. La pantalla cobró vida, y con ella, la vida secreta de mi esposo se derramó como basura de una bolsa rota. Estuve sentada allí durante 3 horas. El sol se puso. Las luces de la ciudad de Seattle parpadearon afuera de mi ventana, pero no me moví. Simplemente me desplacé. Captura de pantalla. Guardar. Desplazar. Captura de pantalla. Guardar. No era solo Stasi. Stasi era solo la que fue atrapada. Stasi era solo la que fue lo suficientemente tonta como para quedarse embarazada. Estaba Sara. ¿Quién? Estaba Jessica, de la cafetería. Estaba Katie, clienta de Lincoln. Los mensajes se remontaban a años. Años. Mientras yo trabajaba hasta tarde para asegurar el ascenso que pagaba su estilo de vida, él copiaba y pegaba las mismas frases de ligue a docenas de mujeres. A Sara, mi esposa no me entiende. Somos más como compañeros de piso. Necesito a alguien que vea mi verdadero yo. A Jessica, estoy atrapado en un matrimonio sin amor por el bien de las apariencias. Pero cuando te vi, sentí una chispa que no había sentido en una década. A Katie, es una adicta al trabajo. Es fría. Solo soy un tipo que busca un poco de calor. Me pintaba como la reina de hielo, la villana de su trágica historia de vida. Me usaba para conseguir sexo por compasión. Pero la parte más patética, la realización más desgarradora, Stasi no era especial. Encontré sus mensajes a Stasi. Empezaron hace 6 meses. Derek, hola Stace, Vale está trabajando hasta tarde otra vez. ¿Quieres venir a ayudarme a arreglar el fregadero? Stasi, jajaja. Eres malo. ¿Y si vuelve a casa? Derek, no lo hará. Está casada con la oficina. Vamos. Compré ese vino que te gusta. Usó las mismas frases con mi hermana que usó con las chicas al azar de Tinder. No se enamoró de ella. No tenía una conexión de almas. Simplemente estaba aburrido, cachondo, y ella era conveniente. Estaba allí. Era insegura. Era una presa fácil. Y Stasi. Leer sus respuestas hizo que se me erizara la piel. No fue una víctima de su encanto. Fue una participante activa en mi humillación. Stasi, te mereces mucho más que ella, Derek. Se cree tan superior solo porque gana dinero. Yo te trataría como a un rey. Derek, ya lo haces, nena. Eres la única que me entiende. Me reía a carcajadas en el apartamento vacío, un sonido áspero y ladrante. ¿Que lo entiende? Ella no lo entendía. Simplemente era la única lo suficientemente tonta como para creerse su actuación sin una verificación de crédito. Luego encontré los mensajes de hace 2 meses. El susto del embarazo. Stasi, tengo un retraso. Creo que estoy embarazada. Derek, ¿qué? ¿Estás segura? Dijiste que estabas tomando la píldora. Stasi, olvidé unos días. No te enfades.
Esto podría ser algo bueno, Derek. Piénsalo. Val acaba de conseguir ese ascenso. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos establecernos. Derek, ¿qué quieres decir? Stacy, quiero decir, se sentirá culpable. Está obsesionada con la familia. Si presentamos un frente unido, si decimos que estamos enamorados, podría darnos la casa para que el problema desaparezca. Odia el escándalo. Ahí estaba, en blanco y negro. No fue un accidente. No fue un bebé milagroso. Fue una estrategia. Stacy lo había atrapado, y luego juntos habían conspirado para atraparme a mí. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla, pero no fue por la pérdida de mi matrimonio. Fue por la pérdida de mi hermana. Me di cuenta en ese momento de que la niña que empujaba en el columpio estaba muerta. Había sido reemplazada por este monstruo que veía mi dolor como una oportunidad de negocio. Lo guardé todo. Lo respaldé en la nube. Lo respaldé en una unidad USB. Se lo envié por correo electrónico a Mónica. Me levanté y fui a la cocina. Vertí el resto del caro whisky escocés de Derek por el fregadero. El olor del alcohol llenó el aire, penetrante y agudo. ¿Querías escándalo, Stacy?, susurré mientras veía el líquido ámbar desaparecer por el desagüe. ¿Querías aprovechar mi miedo a una escena? Enjuagué el vaso y lo puse en el escurridor. Ten cuidado con lo que deseas. Cogí mi teléfono. Era hora de preparar el escenario. Necesitaba dar la actuación de mi vida. Necesitaba hacerles creer que habían ganado. Marqué el número de Stacy. Sonó 1, 2 veces. Hola. Su voz era cautelosa, pero podía oír la anticipación debajo. Stacy, dije, modulando mi voz para que sonara cansada, rota. Soy Val. Yo. He estado pensando en lo que dijo mamá. ¿Lo has hecho? La voz de Stacy cambió al instante. La guardia bajó, reemplazada por una dulzura codiciosa que me hizo doler los dientes. Oh, Val. Sabía que serías sensata. Mamá estaba muy preocupada por ti. Solo estoy. Estoy cansada, Stacy, dije, dejando que un pequeño temblor entrara en mi voz. No puedo luchar contra ustedes. No puedo luchar contra mamá y papá. Solo quiero que esto termine. Te entiendo totalmente, arrulló. Prácticamente podía oírla sonreír a través del teléfono. Pelear es tan tóxico. Piensa en el bebé. El estrés es muy malo para el bebé, ¿verdad? ¿Cierto? El bebé. Apreté los ojos, forzándome a mantenerme en el personaje. Mira, hablé con un abogado hoy. ¿Lo hiciste? La agudeza volvió a su tono. ¿Pánico? Sí. Solo para ver cómo hacer el papeleo rápidamente, mentí suavemente. Dijo que como Washington es un estado de bienes gananciales y realmente no tenemos. Bueno, como hemos estado casados 5 años, Derek tiene derecho a una parte justa. Exactamente, gritó Stacy prácticamente. Eso es lo que hemos estado diciendo. Es la ley, Val. ¿Es lo justo? Así que, respiré hondo. Quiero que nos reunamos. Quiero arreglar esto. No quiero una larga batalla judicial. Solo quiero darles lo que necesitan para que yo pueda. Para que yo pueda seguir adelante. Eso es muy maduro de tu parte, Val. De verdad. Sonaba como si estuviera hablando con una niña lenta. Derek estará muy aliviado. Se ha estado sintiendo muy culpable, ya sabes. Realmente te quiere, a su manera. Pero es que tenemos esta conexión. Por favor, la interrumpí suavemente. No puedo oír hablar de la conexión ahora mismo. ¿Cierto? Lo siento. Entonces, ¿cuándo quieres que nos reunamos? Mañana por la noche, dije. Sábado. Volvamos al Velvet Oak. ¿El restaurante? Dudo. No es eso. ¿Incómodo después de la última vez? Creo que necesitamos reescribir ese recuerdo, dije. Además, es público. Creo.
Creo que necesito que sea público para no perder los estribos. Si estamos en casa, podría ponerme a gritar. Si estamos en público, me veré obligada a ser civilizada. Traeré los papeles. Traeré la escritura del apartamento. ¿La escritura? Podía oír la codicia goteando de sus labios. ¿Vas a traer la escritura? Sí. Si podemos llegar a un acuerdo, estoy lista para firmarla. Me mudaré la próxima semana. Ustedes pueden tener el cuarto del bebé listo para Navidad. Oh, Dios mío, Val, respiró. Eso es increíble. Vas a ser la mejor tía. ¿En serio, la mejor tía? La audacia era impresionante. A las 7 de la tarde, dije. No lleguen tarde esta vez. No lo haremos. Llegaremos temprano. Colgué. Dejé caer el teléfono en el sofá como si estuviera contaminado. Mis manos temblaban, no de miedo, sino del puro esfuerzo de contener mi rabia. Lo había hecho. Habían picado el anzuelo. Pensaban que yo era la hermana mayor rota y adicta al trabajo que solo quería mantener la paz. Pensaban que me estaba rindiendo. No tenían idea de que no traía una bandera de rendición. Traía una bomba nuclear. Pasé la siguiente hora preparando la trampa física. Mónica me había enviado un borrador de un acuerdo de liquidación de bienes. Parecía oficial. Tenía todos los encabezados legales correctos, pero el contenido era un disparate. Era un documento falso diseñado para mantenerlos ocupados leyendo mientras yo preparaba el verdadero golpe. Luego preparé los documentos reales, el acuerdo prenupcial, los extractos de la tarjeta de crédito destacando las habitaciones de hotel, los mensajes de texto impresos a todo color, las impresiones del perfil de Tinder de Derek. Los puse todos en carpetas separadas y codificadas por colores dentro de mi maletín. Azul para el acuerdo prenupcial, rojo para el fraude, negro para los textos. Me sentía como un general organizando mis tropas. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Derek. Stacey me contó la noticia. Gracias, Val. Estás haciendo lo correcto. Sé que esto es difícil, pero siempre seremos familia. Te prometo que cuidaré bien del apartamento. No respondí. Solo me quedé mirando el mensaje. ¿Evidencia? Evidencia de su sentimiento de derecho. Evidencia de que realmente creía que se iba a ir con el trabajo de mi vida. Fui al armario y saqué mi atuendo para mañana. No iba a usar verde esmeralda. No, ese era el color de la esperanza. Elegí un traje negro afilado y entallado con una blusa de seda blanca. Era severo. Era profesional. Era el traje que usé cuando tuve que despedir al vicepresidente de ventas el año pasado por malversación. Era mi atuendo de verdugo. Me miré en el espejo. Mis ojos se veían diferentes. La suavidad se había ido. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una esposa. No era una hermana. Era una directora ejecutiva enfrentándose a una adquisición hostil. Duerme un poco, Val, le dije a mi reflejo. Mañana, vamos a la guerra. La noche del viernes fue un torbellino de destrucción metódica. No podía quedarme en el apartamento con las cosas de Derek mirándome. Cada objeto era una mentira. La máquina de café expreso que insistió en que necesitábamos pero que nunca aprendió a usar. La foto enmarcada de nosotros en Maui, donde ahora me daba cuenta de que probablemente había pasado la mitad del viaje enviando mensajes de texto a otras mujeres desde el baño del hotel. Cogí un rollo de bolsas de basura de alta resistencia. Empecé en el baño. Su colonia, su navaja, sus productos de lujo para el cabello, zas, a la bolsa. No los organicé. No me importaba si las botellas se rompían. Me trasladé al armario, sus trajes, los trajes que le compré para sus entrevistas, las corbatas de seda, los zapatos. Los saqué de las perchas en montones, las perchas de alambre resonando en el suelo como granizo. No estaba empacando para él. Lo estaba borrando. A medianoche, la sala de estar estaba llena con 6 bolsas de basura negras. Parecían bolsas para cadáveres. Me senté en el suelo en medio de la sala de estar vacía, con una copa de vino barato en la mano.
Había tirado el bueno por el fregadero, ¿recuerdan? La lluvia había comenzado de nuevo, golpeando un ritmo melancólico contra las ventanas de suelo a techo. Miré el espacio donde solía estar su silla de juego. Miré el estante vacío donde había estado su colección de vasos de chupito antiguos. El apartamento se sentía más grande. Se sentía más frío. Pero también se sentía más limpio. Por primera vez en 5 años, el aire de la habitación era mío. No tenía que preocuparme por sus estados de ánimo. No tenía que preocuparme si estaba feliz, si estaba aburrido, si se sentía emasculado por mi éxito. Me di cuenta con una sacudida de que no solo estaba enfadada. Estaba aliviada. El puro agotamiento de llevar a un hombre adulto a cuestas durante media década me golpeó de repente. El constante animarlo, los malabarismos financieros, el trabajo emocional de gestionar su ego, todo se había ido. Sí, la traición quemaba. Se sentía como un carbón caliente en mi pecho. Pero debajo del ardor, había una ligereza. Tomé un sorbo de vino y saqué mi diario. No había escrito en él durante meses. La última entrada era de julio. Derek parece distante. Quizás debería reservar una escapada de fin de semana. ¿Estoy trabajando demasiado? Miré esa entrada y sentí una oleada de lástima por la mujer que la escribió. Se estaba esforzando tanto. Se estaba culpando a sí misma por un barco que se hundía porque el capitán estaba haciendo agujeros en el casco. Cogí mi bolígrafo y escribí una nueva entrada. 14 de noviembre. El peso muerto se ha ido. Duele, como arrancar una tirita que ha estado pegada a una herida durante demasiado tiempo. Pero la herida finalmente puede respirar. Mañana, los enfrento. No lo hago por él. No lo hago por Stasi. Lo hago por la niña de 12 años que asumió la culpa por el brazo roto. Lo hago para demostrarme a mí misma que no soy un felpudo. Soy la directora ejecutiva de mi propia vida, y estoy despidiendo a la junta. Cerré el diario. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad. Seattle era hermosa bajo la lluvia. Las luces se difuminaban en vetas de oro y rojo. En algún lugar ahí fuera, en un apartamento abarrotado o quizás en un hotel barato, Derek y Stasi probablemente estaban celebrando. Probablemente estaban brindando por su victoria, planeando cómo decorar el cuarto del bebé en mi segundo dormitorio. Estaban durmiendo profundamente, envueltos en la comodidad de su engaño. Duerman bien, susurré. Porque mañana, se despiertan. Apagué las luces, dejando las bolsas de basura en el pasillo. Fui al dormitorio de invitados, mi habitación ahora, y me metí entre las sábanas frescas y crujientes. Pensé que daría vueltas en la cama. Pensé que lloraría. Pero extrañamente, me quedé dormida casi al instante. Fue el sueño profundo y sin sueños de un soldado la noche antes de la batalla final. 7 de la tarde. El Velvet Oak. Llegué a las 6:55. La puntualidad es un movimiento de poder. Quería estar sentada, acomodada y bebiendo mi agua cuando llegaran. Quería que entraran en mi espacio. Henry, el maitre, pareció nervioso cuando me vio. Señora Sterling, dijo, con voz queda. ¿Está segura de esto? Después del incidente del jueves. Estoy segura, Henry, le di una sonrisa deslumbrante y afilada. Solo estamos atando algunos cabos sueltos. ¿Negocios? Me llevó a la misma cabina de la esquina. Me senté frente a la puerta, el asiento de poder. Coloqué mi grueso maletín sobre la mesa. Se quedó allí como un monolito. A las 7:05, entraron. Si el jueves estaban nerviosos, esta noche eran la imagen de la confianza. Derek llevaba su mejor traje azul marino, uno que le compré para la fiesta de Navidad de mi empresa el año pasado. Tenía un corte de pelo fresco. Caminaba con pavoneo, con el pecho hinchado. Stasi llevaba un vestido de maternidad, una cosa floral y vaporosa que estaba claramente diseñada para una mujer de 6 meses de embarazo, no de 6 semanas. Tenía la mano apoyada protectoramente en su apenas visible barriga, paseándola por el comedor como un trofeo. Me vieron. Sonrieron. No una sonrisa cálida. Una sonrisa conspiradora, de hemos ganado. Val, retumbó Derek,
lo suficientemente alto como para que la mitad del restaurante lo oyera. Te ves genial. Se inclinó para abrazarme. No me levanté. No ofrecí mi mejilla. Simplemente señalé el asiento frente a mí. Siéntense, dije. Vaciló, la incomodidad parpadeó en su rostro, pero se recuperó rápidamente. Cierto, primero los negocios. ¿Me gusta? Se deslizaron en la cabina. Stasi se sentó cerca de él, naturalmente. Miró mi maletín. ¿Son esos los papeles?, preguntó, con los ojos brillantes. Lo son, dije. Antes de llegar a eso, pidamos. Invito yo. Una última vez. Oh, Val, qué dulce, arrulló Stasi. Cogió el menú. Creo que tomaré la langosta y los macarrones con queso y trufa. Comiendo por dos, ya sabes. Derek se rió entre dientes, dándole una palmadita en la mano. Pide lo que quieras, nena. Los observé. Estaban eufóricos. Estaban drogados con los humos de mi imaginaria rendición. El camarero tomó nuestros pedidos. Stasi pidió la mitad del menú. Derek pidió un whisky escocés. Ya no fingía ser el conductor sobrio. Bueno, dijo Derek, reclinándose y agitando su bebida una vez que llegó. Me alegro mucho de que hayas entrado en razón, Val. Le dije a Stasi, Val es lógica. Verá que esta es la mejor solución para todos. Lógica, repetí. Sí, soy lógica. Y sobre la pensión, continuó Derek, su confianza creciendo con cada sorbo de whisky escocés. Estábamos pensando, ya que te quedas con tu plan 401k y tus opciones sobre acciones, ¿qué valen? ¿Qué? $500,000. 700,000, corregí con calma. ¿Cierto? 700. Sus ojos se abrieron con codicia. Como te quedas con todo eso, creemos que es justo que pagues una pensión conyugal de, digamos, $2,500 al mes solo por 3 años para ayudarnos a ponernos en pie. Ya sabes, con el bebé y Stasi sin trabajar. Stasi asintió vigorosamente. Es lo del nivel de vida, Val. Derek está acostumbrado a un cierto estilo de vida. La ley dice que tienes que mantenerlo. Los miré fijamente. Querían el apartamento. Querían los muebles. Y querían que les extendiera un cheque por $2,500 cada mes por el privilegio de que vivieran en mi casa. Entonces, déjenme entender esto, dije, mi voz suave como la seda. Quieren la escritura del apartamento, totalmente pagado. Quieren los muebles. Y quieren $90,000 en pensión alimenticia durante 3 años. Suena como mucho, dijo Derek, poniendo una cara de falsa simpatía. Pero comparado con tu sueldo, no es nada. Ganas eso en una semana. Y a cambio, dije, firmarán los papeles del divorcio sin oposición. Me dejarán en paz. Absolutamente, dijo Stasi. Desapareceremos. Solo queremos ser una familia feliz. Derek metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un bolígrafo. Un bolígrafo Montblanc. Mi bolígrafo Montblanc que desapareció hace 3 semanas. Entonces, dijo, haciendo clic con el bolígrafo. ¿Dónde firmamos? ¿Tienes la escritura? Miré el bolígrafo. Miré su rostro de suficiencia. Miré la mano de Stasi, frotando su barriga inexistente. La ira se había ido. Fue reemplazada por una anticipación fría y emocionante. Era la sensación de estar en la cima de una montaña rusa justo antes de la caída. Cogí mi maletín. Abrí los cierres. Clic, clic. El sonido resonó en el repentino silencio de la mesa. Se inclinaron hacia adelante como perros hambrientos esperando una migaja. Hice una pausa, mi mano suspendida sobre la solapa de cuero. Miré a Derek directamente a los ojos. Antes de darte esto, dije, mi voz bajando una octava, necesito hacerte una pregunta, Derek. ¿Recuerdas los documentos que firmaste hace 5 años? Esos que llamaste, cosas legales aburridas. Derek frunció el ceño, la confusión nublando sus rasgos confiados. ¿Qué diablos? No lo sé.
¿Qué tiene que ver eso con nada? Solo dame la escritura, Val. Sonreí. Y esta no era mi sonrisa falsa. Esta era real. Si todavía están escuchando hasta este punto, por favor ayúdenme dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo. Me permite saber que son increíbles y entiendo que me están acompañando en este viaje. Su ayuda es un gran estímulo para mí. Por favor, comenten uno para que pueda reconocerlos, y ahora escuchen el resto de mi historia. Saqué el sobre azul del maletín. Coloqué el sobre azul sobre la mesa. Golpeó la madera con un ruido sordo y pesado. Derek se quedó mirándolo. No era la escritura. No era un cheque. Era un paquete grueso de tamaño legal con el sello de nuestro antiguo bufete de abogados en el frente. ¿Qué es eso?, preguntó Stacy, arrugando la nariz. Ábrelo, le dije a Derek. Dudó. La arrogancia parpadeaba, reemplazada por una creciente inquietud. Extendió la mano y sacó los papeles. Leyó el título. Acuerdo prenupcial. Parpadeó. Me miró, luego volvió a mirar el papel. Se rió, un sonido nervioso y entrecortado. Val, vamos. ¿Esto? Esto es viejo. Esto no significa nada. Estaba borracho cuando lo firmé. Lo sabes. De hecho, dije, sacando una segunda hoja de papel de mi carpeta roja. Esta es la declaración jurada del señor Henderson, el asesor legal independiente que pagué para que te representara. Declara que el 14 de noviembre de 2018, estabas sobrio, alerta y se te aconsejó no firmar este documento porque era, y cito, extremadamente perjudicial para tus intereses financieros. Lo firmaste de todos modos. La cara de Derek pasó de pálida a gris. ¿Qué dice?, exigió Stacy, agarrando el brazo de su traje. Derek, ¿qué dice? Lee el artículo 3, Derek, ordené. No se movió. Estaba congelado. Así que lo recité. Me lo había memorizado. Todos los activos adquiridos antes del matrimonio y todos los activos adquiridos durante el matrimonio, resultantes del empleo exclusivo de la esposa seguirán siendo propiedad exclusiva de la esposa. Me incliné hacia adelante. Eso significa que el apartamento, mío. El 401k, mío. Las opciones sobre acciones, mías. La cuenta de ahorros que has estado vaciando, mía. No, susurró Stacy. Eso no es. Eso no es justo. Estamos casados. Bienes gananciales. No con un acuerdo prenupcial válido, dije. Y espera, se pone mejor. Artículo 12. Derek levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de miedo genuino ahora. La cláusula de infidelidad, dije. Si el matrimonio termina debido a adulterio probado, el cónyuge infiel renuncia a cualquier reclamación de pensión conyugal y debe desalojar la residencia conyugal inmediatamente. Probado, tartamudeó Derek, tratando de encontrar un punto de apoyo. No puedes probar. Metí la mano en el maletín de nuevo. La carpeta negra. Puse las fotos sobre la mesa, capturas de pantalla de su perfil de Tinder, capturas de pantalla de sus mensajes a Sarah, Jessica, Katie, finalmente, capturas de pantalla de sus textos a Stacy. Derek es una vaca lechera, Stacy. Una vez que consigamos la casa, estaremos listos. Stacy jadeó. Agarró la foto. Tú, señalé con un dedo manicurado a Derek, documentaste tu propio romance. Documentaste tu conspiración para estafarme. Está todo aquí. Geoetiquetado. Con marca de tiempo. Esto es ilegal, chilló Stacy. Le hackeaste el teléfono. Es un iPad que dejó en el cajón desbloqueado, dije con calma. Es propiedad conyugal compartida hasta que el divorcio sea definitivo. Es admisible. El silencio en la mesa era pesado, espeso y sofocante. Los comensales a nuestro alrededor comenzaban a mirar, pero no me importaba. Entonces, dije, reclinándome y cruzando los brazos. Repasemos. Obtienes 0 en pensión alimenticia. Obtienes 0 de participación en la casa. Obtienes 0% de mi jubilación.
Derek se desplomó en la cabina. Parecía un globo que había sido pinchado. Hundió la cara entre las manos. No puedes hacer esto, Val, murmuró entre sus palmas. No tengo nada. No tengo literalmente nada. Tienes tus cheques de comisiones, dije. Oh, espera. No has hecho una venta en 2 meses porque has estado demasiado ocupado arreglando el fregadero de Stacy, ¿verdad? Pero el bebé, gritó Stacy, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Lágrimas reales esta vez. Tenemos un bebé en camino. No puedes dejar que tu sobrina o sobrino se muera de hambre. Tienes que ayudarnos. Miré a Stacy. Realmente la miré. Te ayudé toda tu vida, Stacy, dije en voz baja. Pagué tu alquiler. Compré tu coche. Te saqué de apuros cada vez. ¿Y cómo me lo pagaste? Te acostaste con mi esposo. Necesitamos dinero, sollozó. Derek no puede mantenernos. Me dijo que tú pagarías. ¿Lo prometió? Se volvió hacia Derek, empujándole el hombro. Dijiste que pagaría. Dijiste que era blanda. Cállate, Stacy, espetó Derek, su máscara de buen tipo cayendo por completo. No voy a darles ni un centavo, dije. Pero. Cogí la calculadora de mi teléfono. Hay una persona que está legalmente obligada a pagarte, Stacy. Ambos me miraron, confundidos. Derek, dije, hablemos de la manutención de los hijos. Desbloqueé mi teléfono y abrí la aplicación de la calculadora. La luz brillante de la pantalla era la única iluminación en nuestro oscuro rincón de miseria. Así es como funciona en Washington, dije, tecleando ruidosamente. Los padres sin custodia suelen pagar alrededor del 20% de sus ingresos netos por un hijo. Ahora, suponiendo que ustedes rompan, lo que a juzgar por la cara de Stacy va a suceder en unos 5 minutos, Derek le pagará a Stacy. No vamos a romper, protestó Stacy, pero se alejó un poco de él. Hagamos los cálculos, la ignoré. Derek, tu salario base es de $4,000 al mes. Después de impuestos y seguros, te llevas a casa unos $3,200. Las comisiones son... Bueno, seamos generosos y digamos 0 por ahora. Giré el teléfono para que pudieran ver la pantalla. El 20% de $3,200 es $640. Miré a Derek. Así que, cada mes, $640 salen de tu cheque. Eso te deja con $2,560. Miré a Stacy. Y Stacy, tú recibes $640. Eso ni siquiera cubrirá los pañales y la fórmula, y mucho menos el alquiler en Seattle. El apartamento promedio de un dormitorio aquí cuesta $1,800. Volví a mirar a Derek. ¿Y para ti, Derek? $2,560. Buena suerte para encontrar un apartamento, pagar el arrendamiento de tu coche, el seguro, la comida y la gasolina con eso. Estarás viviendo en tu coche en 3 meses. Derek se quedó mirando los números. Su mandíbula colgaba. La realidad de su incompetencia financiera finalmente lo estaba golpeando. Había vivido de mis ingresos subvencionados durante tanto tiempo que había olvidado lo que realmente costaban las cosas. Val, susurró, su voz quebrándose. Por favor. No puedes dejarme así. Soy tu esposo. Ex-esposo, corregí. O pronto lo serás. Y honestamente, Derek, te estoy haciendo un favor. Un favor, ahogó. Sí. Te estoy enseñando a ser un adulto. Querías ser el hombre de la casa. Pues sé uno. Resuélvelo. Me levanté. Cogí mi maletín. Cogí el sobre azul. El camarero tiene la cuenta, dije. Pagué por mi agua. Ustedes dos pueden cubrir la langosta y el whisky escocés. Deberían ser unos $200. Quizás puedan dividirlo con sus tarjetas de crédito. Oh, espera. Cancelé tu tarjeta de usuario autorizado esta mañana. Derek miró al camarero, que rondaba cerca con la cuenta, con aspecto incómodo. No tengo mi cartera, Derek se palpó los bolsillos, su cara enrojeciendo.
La mía la dejé en el coche, mintió Stasi, con aspecto de pánico. Suena como un problema personal, dije. Los miré por última vez. El hombre guapo que pensé que amaba, ahora reducido a un desastre sudoroso y presa del pánico. La hermana que adoraba, ahora solo una chica codiciosa y embarazada dándose cuenta de que había apostado por el caballo equivocado. Adiós, Derek. Adiós, Stasi. Mi abogada se pondrá en contacto el lunes. No vengan al apartamento. Cambié las cerraduras hace una hora. Me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, la explosión finalmente ocurrió. Idiota, gritó Stasi, lo suficientemente alto como para que todo el restaurante lo oyera. Dijiste que habías leído el contrato. Dijiste que estábamos a salvo. Cállate, le gritó Derek de vuelta. Tú fuiste la que me dijo que la dejara embarazada. Esta fue tu idea. Señor, señora, la voz del camarero se elevó. Tienen que pagar esta cuenta. Empujé las pesadas puertas de madera del Velvet Oak y salí a la noche. Llovía de nuevo, pero esta vez no corrí. Caminé. Dejé que la lluvia me golpeara la cara. Se sentía limpia. Se sentía como un bautismo. Caminé hasta mi coche, me subí, y por primera vez en 5 días, encendí la radio. Puse la música a todo volumen durante todo el camino a casa. Estaba sola. Estaba soltera. Y era libre. Por supuesto, no terminó esa noche. Los narcisistas no se rinden sin luchar, simplemente se revuelven más fuerte. Derek encontró un abogado. No uno bueno, no podía permitírselo, sino un tipo de un cartel de un centro comercial que prometía luchar por los derechos de los hombres. El lunes por la mañana, Mónica me llamó. Bueno, dijo, sonando divertida. El abogado de Derek presentó una moción. Están impugnando el acuerdo prenupcial. Alegan coacción e incapacidad mental debido al alcohol. Eso lo esperábamos, dije, bebiendo mi café en mi oficina tranquila y pacífica. Sí, pero aquí está la parte divertida. También están pidiendo una pensión conyugal temporal de emergencia mientras el caso está pendiente. Quiere $3.000 al mes. Está soñando. Lo está, pero tenemos que ir a una audiencia. La audiencia fue 2 semanas después. Entré en la sala del tribunal con mi traje negro de verdugo. Derek estaba allí, con un traje que parecía arrugado. Parecía que no había dormido en días. Stasi no estaba. Aparentemente, los problemas en el paraíso ya habían comenzado. El abogado de Derek, un hombre sudoroso con un mal peinado, se levantó y dio un apasionado discurso sobre cómo yo era una depredadora corporativa que había engañado a mi simple y amoroso esposo para que firmara la renuncia a sus derechos mientras estaba ebrio. Luego se levantó Mónica. No dio un discurso. Simplemente le entregó al juez un paquete. Prueba A, la declaración jurada del señor Henderson, el asesor legal independiente de Derek. Prueba B, una conversación de mensajes de texto del día de la firma que había encontrado en su iPad. Derek a mejor amigo, 14 de noviembre de 2018, acabo de firmar el acuerdo prenupcial. Lo que sea. Está forrada y obsesionada conmigo. Nunca más tendré que trabajar. Hora de jugar al golf. La juez, una mujer severa con gafas, leyó el texto. Miró a Derek. Miró a su abogado. Señor Miller, dijo la juez, su voz seca. Usted envió este mensaje 20 minutos después de firmar el documento. Derek se miró los zapatos. Yo. Estaba bromeando. No suena como una broma. Suena como un hombre que era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo y simplemente no le importaba. La juez golpeó su mazo. Moción de pensión temporal denegada. El acuerdo prenupcial se mantiene. El divorcio procederá según los términos del contrato. ¿Caso cerrado? Derek me miró mientras el alguacil nos escoltaba fuera. Ya no había ira en sus ojos. Solo desesperación. Val intentó agarrarme del brazo en el pasillo. Val, por favor. Estoy viviendo en un Motel 6. Stasi está loca. Lanza cosas. No puedo con esto.
Aparté mi brazo. Tienes un trabajo de ventas, Derek. Ve a vender algunos coches. Me despidieron, admitió, sus hombros cayendo. Llegué tarde demasiadas veces. Estaba distraído. No es mi problema, dije. Pero el bebé. El bebé es inocente, dije. Y cuando nazca el bebé, si Stasi necesita pañales, se los enviaré directamente a su casa. Pero no te daré dinero en efectivo. Nunca. Me alejé. El sonido de sus tacones siguiéndome se detuvo. Sabía que había terminado. El divorcio se finalizó 60 días después. Fue la separación legal más rápida y limpia que Mónica había visto jamás, puramente porque el acuerdo prenupcial no dejaba lugar a la negociación. Derek se quedó con su coche, que dejé de pagar, así que tuvo que venderlo 2 meses después. Se quedó con su ropa. Se quedó con su deuda. Yo me quedé con el apartamento. Me quedé con las acciones. Recuperé mi vida. Pero el drama familiar no había terminado. Los monos voladores se estaban reuniendo para un último asalto. 2 días después de que el divorcio fuera definitivo, mi asistente me llamó al trabajo. Valerie, seguridad está aquí. Dicen que tus padres están en el vestíbulo y que la situación se está intensificando. Suspiré. Que suban, pero mantén a seguridad fuera de la puerta. 5 minutos después, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Mi madre entró furiosa, seguida por mi padre. Parecían furiosos. Bruja desalmada, gritó mi madre, arrojando su bolso sobre mi escritorio. ¿Realmente lo hiciste? Lo dejaste sin hogar. Dejaste a tu hermana embarazada en una casa rodante. Hola a ti también, mamá, dije, sin levantar la vista de mi portátil. No te hagas la lista conmigo, gritó papá. Te criamos mejor que esto. ¿Cómo puedes dormir por la noche sabiendo que tu familia está sufriendo mientras tú te sientas en esta torre de marfil? Duermo muy bien, de hecho, dije. Porque no soy yo la que se acuesta con mi cuñado. Eso fue un error, mamá agitó la mano. Stasi se disculpó. Te envió una carta. Me envió un mensaje de texto pidiendo $5.000, corregí. Están viviendo en un parque de casas rodantes, Valerie, mi madre lloraba ahora. ¿Una casa rodante? El techo tiene goteras. Derek está trabajando en una gasolinera. Es humillante para nosotros. Ah, dije, levantándome. Ahí está. Es humillante para ustedes. No les importa que me hayan traicionado. Les importa que sus amigos del club de campo puedan descubrir que su niña de oro es basura blanca. ¿Cómo te atreves? Papá dio un paso adelante, con la cara roja. No, ¿cómo se atreven ustedes? Golpeé mi mano en el escritorio. Apoyé a esta familia durante 10 años. Pagué sus cruceros. Pagué sus coches. Y en el momento en que necesité que me apoyaran, eligieron a los infieles. Eligieron a los mentirosos. Saqué una unidad USB de mi cajón. ¿Quieren hablar de humillación?, pregunté. ¿Recuerdan el anillo de diamantes de la abuela? ¿El que desapareció hace 5 años? Aquel por el que despidieron a María, la empleada doméstica, por robarlo. Mamá se quedó helada. ¿Qué pasa con él? Encontré un vídeo en el iPad de Derek, dije. De la copia de seguridad del viejo teléfono de Stasi. Se grabó a sí misma llevándolo puesto. Lo empeñó, mamá, para pagar un viaje a cabo con su novio de entonces. Conecté la unidad a mi gran monitor. Reproduje el vídeo. Allí estaba Stasi, 5 años más joven, riendo, mostrando el anillo. Conseguí 2.000 por esta vieja roca. Cabo, allá vamos. Mamá vio el vídeo. Su rostro se quedó flácido. Papá parecía que iba a tener un derrame cerebral. Habían destruido la vida de una empleada doméstica inocente para proteger a Stasi, asumiendo que era una extraña. Ahora, la prueba innegable estaba frente a ellos. Su ángel era una ladrona. ¿Ella? Debe haber estado desesperada, susurró mamá, todavía tratando de encontrar una excusa. La negación era patológica.
Fuera, dije. Valerie, por favor. ¿Fuere? Apreté el botón del intercomunicador. Seguridad, por favor, escolten al señor y la señora Sterling fuera del edificio y prohíbanles la entrada a las instalaciones. 2 grandes guardias aparecieron en la puerta. Mis padres me miraron con sorpresa. Nunca me habían visto así. Pensaron que podían intimidarme para que me sometiera como cuando tenía 12 años. Si sales por esa puerta, dijo papá, tratando de recuperar algo de dignidad, no eres nuestra hija. Hace mucho tiempo que no soy su hija, dije. Solo he sido su banquera. Y el banco está cerrado. Fueron escoltados fuera. Los vi irse. Me senté en mi silla. Sentí una punzada de dolor, lamentando los padres que desearía haber tenido, no los que realmente tuve. Pero sobre todo, me sentí más ligera. El último cordón se había cortado. No busqué información sobre ellos, pero Seattle es una ciudad pequeña, y Mónica tiene oídos en todas partes. Durante el año siguiente, las actualizaciones llegaron como un lento y satisfactorio goteo de justicia. El gran romance de Derek y Stacy duró exactamente 4 meses después de que se acabó el dinero. Sin mis ingresos para subsidiar su estilo de vida, la realidad los golpeó como un tren de carga. No podían permitirse un apartamento en la ciudad. Se mudaron a un alquiler barato en una zona deteriorada al sur del aeropuerto. No exactamente un parque de casas rodantes, pero casi. Derek perdió su trabajo en el concesionario. Se corrió la voz de que no era fiable y que tenía problemas legales. Terminó trabajando en un lote de coches usados, del tipo con los muñecos inflables en la puerta, trabajando solo a comisión. Era terrible en eso. Stacy tuvo a la bebé, una niña. La llamaron Bella. Según Mónica, que vio los informes policiales, las disputas domésticas comenzaron poco después. Fuertes discusiones. Vecinos llamando a la policía. Stacy gritaba que Derek era un perdedor. Derek gritaba que Stacy era una trampa. Derek finalmente se mudó, o fue echado, y se mudó al sótano de sus padres. Los padres de Stacy. Mis padres. Mis padres, ahora despojados de mi apoyo financiero, estaban luchando. Tuvieron que refinanciar su casa para mantener a Stacy y al bebé. Su sueño de jubilación de viajar por Europa se había esfumado. Ahora eran niñeros a tiempo completo de una bebé que gritaba y caseros de un yerno hosco y desempleado. Bueno, casi yerno. Stacy tuvo que conseguir un trabajo. Por primera vez en su vida, tuvo que trabajar en un verdadero horario de 9 a 5. Consiguió un trabajo como recepcionista en una clínica dental. Oí que lo odiaba. Tenía que tomar el autobús porque su coche fue embargado. Un martes lluvioso, estaba parada en un semáforo en rojo en el centro. Miré por la ventana y vi a un hombre caminando bajo la lluvia sin paraguas. Llevaba un traje barato y mal ajustado. Parecía mayor, más pesado. Su cabello se estaba volviendo ralo. Era Derek. Estaba esperando el autobús. Parecía derrotado. Parecía miserable. La luz se puso verde. No toqué la bocina. No saludé. Simplemente pisé el acelerador de mi nuevo Porsche, un regalo de divorcio para mí misma, y me alejé. No me sentí feliz al verlo así. Simplemente no sentí nada. Era un extraño. Una lección que había aprendido y superado. Stacy intentó contactarme una vez más. Un mensaje directo en Instagram desde una cuenta falsa. Val, Bella está enferma. Necesita medicamentos. Por favor, lo siento. Llamé a la farmacia cerca de su dirección. Pagué la receta de forma anónima. Hice que se la entregaran. Luego bloqueé la cuenta. No dejaría que la niña sufriera, pero no abriría la puerta. Ni una rendija. 2 años después, estaba de pie en el balcón de mi nuevo ático. Daba a Pike Place Market, el Sound brillando bajo el sol de verano. Ya no vestía de negro. Llevaba un suave vestido de verano amarillo. ¿Café?, preguntó una voz profunda detrás de mí. Me giré. Grant estaba allí, sosteniendo 2 tazas. Grant era un arquitecto que había conocido en una gala benéfica.
Tenía 40 años, divorciado, con 2 hijos adolescentes que vivían amigablemente con su exesposa. Era todo lo que Derek no era. Estaba establecido. Era amable. Y era ferozmente independiente. Cuando empezamos a ponernos serios, saqué el tema de un acuerdo prenupcial. Estaba aterrorizada de que reaccionara como Derek. En cambio, Grant se rió. Val, iba a pedirte uno. Tengo mi propia firma que proteger, y quiero asegurarme de que tus activos sigan siendo tuyos. Me enamoré de ti, no de tu cartera de acciones. Lo firmó sin pestañear. Leyó cada página, hizo preguntas inteligentes y luego firmó. No combinamos las finanzas. Dividimos las facturas en proporción a los ingresos. Para algunos, quizás, no era romántico, pero para mí, era lo más sexy del mundo. Era respeto. ¿En qué piensas?, preguntó Grant, entregándome la taza. Me rodeó la cintura con un brazo. Solo en lo lejos que he llegado, dije, apoyándome en él. Mi carrera se había disparado. Ahora era la directora ejecutiva, no solo la directora de operaciones. Había lanzado un programa de mentoría para mujeres jóvenes en los negocios, enseñándoles sobre educación financiera y protección legal. Te ves feliz, dijo Grant, besando la parte superior de mi cabeza. Lo estoy, sonreí, y lo decía en serio. La ira se había ido. La necesidad de venganza se había ido. Lo único que quedaba era gratitud. Gratitud porque el sobre había estado en la caja fuerte. Gratitud porque habían mostrado sus verdaderos colores antes de que yo desperdiciara otros 5 años. Gratitud porque la lluvia finalmente cesó. En mi 35º cumpleaños, recibí un correo electrónico. Evitó mi filtro de spam porque fue enviado desde una nueva dirección. Asunto: feliz cumpleaños / actualización. Val. Sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero es tu cumpleaños y no podía dejarlo pasar sin decir algo. Stacey me dejó. Conoció a un tipo en la clínica dental. Un contratista. Se mudó con él el mes pasado y se llevó a Bella. Apenas veo a mi hija. Estoy viviendo en un estudio en Tecoume. Ahora trabajo en un almacén de logística. Irónico, ¿verdad? Conduzco un montacargas. Pienso en esa noche en el Velvet Oak todos los días. Pienso en lo arrogante que fui. Pienso en cómo tiré lo mejor que me había pasado por una emoción barata y una ilusión de dinero fácil. Lo siento. Sé que no importa ahora, pero lo siento. Tenías razón en todo. Tenías razón sobre el acuerdo prenupcial. Tenías razón sobre mí. Espero que seas feliz. Te lo mereces. Derek. Leí el correo electrónico 2 veces. Miré el cursor sobre el botón de responder. Podría escribirle. Podría decirle que era feliz. Podría hablarle de Grant. Podría decirle que lo perdonaba o que lo odiaba. Pero entonces me di cuenta de que no merecía mis palabras. No merecía mi energía. Era un fantasma. Moví el ratón. Eliminar. Bloquear remitente. Cerré el portátil. Grant entró en la habitación sosteniendo una funda de ropa. ¿Lista para cenar? La reserva es a las 7. ¿A dónde vamos?, pregunté, levantándome. Encontré este nuevo lugar italiano, dijo, o podríamos ir al Velvet Oak si te sientes nostálgica. Me reí, una risa real y profunda. No, dije, tomando su mano. Vamos a un lugar nuevo. He terminado con el pasado. Salimos del ático, dejando el ordenador, el correo electrónico y los recuerdos en la oscuridad. Gracias por escuchar mi historia. No fue un viaje fácil, pero me enseñó que a veces las personas en las que más confiamos son las que nos enseñan las lecciones más duras. Y a veces, un trozo de papel en una caja fuerte vale más que 1000 te quieros. Si disfrutaron esta historia, por favor no olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Y díganme en los comentarios, ¿alguna vez han descubierto un secreto que los salvó de un terrible error? Me encantaría escuchar sus historias. Manténganse fuertes, manténganse inteligentes y siempre lean la letra pequeña.
El viaje de Valerie nos recuerda que a veces el activo más valioso que poseemos no se encuentra en nuestras cuentas bancarias o títulos de propiedad, es el coraje de reconocer nuestro propio valor. En un mundo donde las dinámicas familiares y las relaciones pueden distorsionarse por la manipulación y la codicia, su historia se erige como un poderoso testimonio de la importancia de establecer límites saludables. El acuerdo prenupcial no era solo un documento legal, era un símbolo de respeto propio que finalmente se convirtió en su escudo contra aquellos que buscaban explotar su generosidad. Lo que hace que esta narrativa sea particularmente convincente es cómo Valerie transformó su dolor en propósito. En lugar de permitir que la traición la amargara, la utilizó como catalizador para el crecimiento, creando programas de mentoría para empoderar a otras mujeres con conocimientos financieros. Su evolución de una persona que complace a los demás, desesperada por la aprobación familiar, a una líder segura que valora las conexiones auténticas, representa el tipo de desarrollo personal al que muchos de nosotros aspiramos a llegar. La relación que construyó con Grant demuestra que una verdadera asociación se basa en el respeto mutuo y la independencia, no en la codependencia o la explotación. ¿Alguna vez te has encontrado comprometiendo tus valores para mantener relaciones que ya no te sirven? O quizás has experimentado la sensación liberadora de finalmente defenderte. La vida a menudo nos presenta decisiones difíciles entre la paz y la justicia, entre la comodidad y el crecimiento. Si el viaje de Valerie para recuperar su poder resonó contigo, por favor comenta bien abajo. Tu historia de resiliencia también importa, y compartir estas experiencias nos ayuda a todos a reconocer la fuerza que proviene de honrar nuestro propio valor.